Muy bien. Bueno, buenos días, que el Señor lo bendiga. Realmente un gozo, una alegría poder estar un sábado más. Amén. Amén. Un sábado diferente. Un sábado diferente, un sábado, estamos en invierno, en verano. No sé si se puede entender eso. Ahí va. Buenos días, audiencia. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos está regalando aquí de poder estar compartiendo con nuestro hermano Andrés. Amén. Esta mañana para compartir este programa y bueno, y traer una palabra de parte de Dios y algunos anuncios que son muy importantes en este tiempo. Amén. Estamos ya en semana de carnaval, pero para nosotros en semana de fiesta, no por el Amén. carnaval, sino que estamos de aniversario, ¿verdad? De aniversario, celebrando. Una Amén. semana muy linda, ¿no? Que bueno, si viene algo grande de parte de Amén. Dios. Y bueno, qué momento lindo y esperado, ¿no? He esperado hace mucho tiempo, ya estamos esperando eso. Y ansiosos, ¿no? Han habido de todo un poco, y hemos visto moveres extraños en el ambiente celestial, ¿no? Que no precisamente estamos hablando del cielo, sino se ha movido el enemigo. Quiere decir que cuando él está nervioso es porque algo va a pasar, ¿no? Amén. Y nosotros estamos tranquilos, en paz, esperando este tiempo que Dios nos regale, que Dios nos mande para poder ser de bendición. Amén. Amén. Estamos agradecidos con Dios. Al fin vino un poco de lluvia. Llegó el No agua. es lo suficiente, pero El Señor nunca llega tarde. no, En algún momento pero en este tiempo estamos viviendo esa necesidad del agua. sí, se ha sentido. Se ha sentido, ¿no? Pero no ha caído lo suficiente, según dicen los entendidos, ¿no? No Sí. hay lo suficiente agua Todavía no falta, pero bueno, a poquito va a llegar. Pero a su tiempo el Señor ya lo va a enviar, digo yo, no sé. ¿Qué Amén. opina Andrés? Yo creo que sí, igual tuvimos que ir a revolver el ropero, ¿no? No sé vos, pero a mí me pasó que... sí. Y dejarlo un poquito al sol y al viento, que se le fuera el olor a naftalina, dijo una. Porque ya teníamos todo guardado, ¿no? Con la temperatura Sí, claro, que era teníamos, pero bueno. demasiada calor y bueno. Pero dice que el lunes ya retoma nuevamente, empieza un poco a subir la temperatura sí, nuevamente. ojalá, ¿no? Porque con toda esta actividad que tenemos, Sí. estamos necesitando que haya Amén. un Sí, poco sí, de, que aparte va a ser calor en al aire libre. al aire libre. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poco del aniversario, no sé, ¿qué haces Amén. vos? Sí, la verdad que, bueno, uno dice aniversario, dice fiesta, festejo, reencuentro, hay varias cosas, ¿no? Y vaya si no es una fecha importante, ¿no? 15 años. 15 años, Sí. no es menos. No nos pudimos vestir de blanco, ¿no? No, Pero por ahora no. Por ahora no, andás a saber que alguno Ponemos el traje blanco. que quiera disfrazarse. Pero una fecha sin duda muy importante, ¿no? Los 15 años para una adolescente son fechas esperadas. Amén. Las niñas, por lo general, y los padres obviamente, siempre esperan con anhelo esos 15 años, ¿no? Como nosotros, ya nos queda poco, ¿no? Nos quedan apenas 5 años y ya vamos a estar celebrando los 15 años de Bianca, así que, y bueno, y uno entra en ese mover y dice, bueno, está en los últimos metros, hay que arremeter y ordenar alguna cantidad. Sí. Amén. Pero bueno, y así estamos en las cosas del Señor también, ¿no? En este tiempo donde Dios ha regalado estos días hermosos para poder celebrar desde el 24 al 26, 24, 25, 26, allí en la chacra, ¿no? Amén. Con Sí. un evento importante, ¿no? Sí, como todos los años, ¿no? Yo creo que este año no va a pasar por alto, si No. bien, como tú decías, son 15 años, pero bueno, sabiendo vienen todos los hermanos allá de Córdoba, también después de un tiempo que, bueno, se pudo viajar el año pasado, pero ya hacía Sí. 2 años, con el 12. tema de la pandemia, Sí. pero El realmente... año pasado vinieron solamente ellos, los Claro, pastores, los no vino apóstoles, toda la la congregación. congregación. Entonces, bueno, este año va a ser un año también por eso, ¿no? Si bien son los 15 años, que es algo muy importante, aparte no son 2 días, ¿no? 15 No. años de ministerio Es mucho. es mucho. Mucho. Si habrá cosas que contar en estos 15 Que años, ¿no? contar, que hacer. Y Este, hemos estado hace unos 2 sábados atrás con los pastores acá, ¿te acordás? Amén, sí, yo contar un poquito. Contando un poco eso, lo que ha sido estos años. Y antes de fin de año también estuvieron acá y contando todo lo que han vivido, lo que han pasado, ¿no? Y digo yo, hay motivos para ser agradecidos, para estar contentos, ¿no? Amén. Y son 15 años que
que no han sido livianitos, como ellos dicen, han sido luchados, trabajados, pero Dios ha prosperado, ¿no? Amén. Y en lo personal, yo no hace 15 años que estoy en el ministerio, pero hace ya casi 5 años, y hemos visto la evolución que ha tenido, el vuelco que ha tenido el ministerio, ¿no? En cuanto a crecimiento, en cuanto a logros, a alcanzar cosas. El sábado pasado yo no estuve, pero ustedes estuvieron con la visita de 2 personas importantes. Amén, sí. Porque son que trabajan con niños, ¿no? Sí, de la escuelita. Sí, contame cómo fue, porque cómo estuvo. No, bueno, sin duda que bueno, era un poco la diferencia, ¿no? La diferencia no, digo, de que teníamos una hermana que está desde los inicios en el ministerio, o sea, la hermana la diácona Luisa, y nuestra hermana Laura, que ella no hace mucho que está en el ministerio, pero tampoco hace mucho que está sirviendo en el área de las escuelitas. Y bueno, ya decíamos un poco la comparación, ¿no? Pero sin duda, como decíamos siempre, ¿no? Que el ministerio es un ministerio muy lindo, pero claro, es un ministerio que tiene sus cosas trabajar con un niño, ¿no? No es fácil a veces. No. Y bueno, ella nos contaba, y también hablábamos un poco de las generaciones, ¿no? De las generaciones que tenemos hoy, que que por ejemplo en el caso de la hermana diácona Luisa, que ya están sirviendo, o que están en un área como ese fruto creció y bueno, y esa planta esa semilla fue plantada en la tierra, ¿no? Y hoy está dando fruto. Y hoy está dando fruto. Entonces, y bueno, y como decíamos, no por orgullo, pero sí digo algo lindo de decir, como ella decía, bueno, él estuvo en la escuelita, después pasó y bueno, y hoy está sirviendo al Señor, ¿no? Claro. Así que bueno, y que bueno, ¿no? Yo creo que es un ministerio muy importante. Hablábamos también que en base a los niños muchas veces llegan los padres, llegan los abuelos a la iglesia, ¿no? Es verdad. Es la herramienta que el Señor usa muchas veces para poder alcanzar a la familia. Es verdad. Y bueno, y a veces hablamos, ¿no? Y qué importante es, compartíamos una palabra, los niños para Dios, ¿no? Es cierto. Dice que de tal es el reino. Y bueno, y hablamos un poquito también de el corazón de los niños, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? En sus palabras, en varias palabras habla, de que ellos son auténticos, son sinceros, porque a veces hablamos, ¿no? Una oración uno más grande, y a veces como que lo decíamos, ¿no? Como que uno a veces la quiere adornar, la quiere acomodar, la quiere... Y el niño es sincero, lo que le nace del corazón lo dice. Sí, eso lo dice. Claro. Así que bueno. Qué bueno. Y la verdad que es una bendición, ¿no? Y bueno, muy contentas las dos, ¿no? Expectativa porque empiezan también ahora, se arrancan nuevamente la escuelita, después del aniversario, comienzan igual, ahí expectantes para comenzar. Sí, porque Laura Laura Cerrón está en los primeros años de trabajo, ¿no? Sí, claro. Qué bueno. Bueno, qué una bendición, la verdad. Bendición. Bueno, y Luisa ni que hablar, ¿no? Toda una trayectoria. Es un pilar de la iglesia. Sí, ¿no? claro, sí. Hace unos días, y yo me acuerdo que estábamos en la iglesia allí, y ella hablando así con otras personas, yo la escuchaba, ¿no? Y un poco, no sé si el orgullo o estar contento de ver todos los muchachos que han pasado, que vinieron de niño a la escuelita y que hoy están, no se van, otros vuelven, se van y vienen ahí, pero permanecen, ¿no? Permanecen, no, y después un poco ella también, disculpa te corto, ella también, ahora que dijiste eso, hacía recuerdo de que hoy algunos son padres, pero no se congregan en la iglesia, pero sí le inculcan a sus hijos que vengan a la escuelita, porque ellos pasaron y saben lo que es. Saben lo que es. Claro, entonces digo, bueno, esos son los valores también que... Y eso es muy, pero muy importante. Es una base por demás importante ese crecimiento. Y he estado observando también lo que la iglesia o el ministerio significa en el barrio. Hace unos días acá también hablando, la pastora contaba que había gente del barrio que decía, bueno, cuando se encontraba con otra persona con problemas o con necesidades, que la misma gente sin ir a la iglesia decía, bueno, pero andá allí, por decir, ellos no decían a la iglesia, pero decía a la iglesia de Carlos, a la iglesia de Marta, claro. Y vas a ver que van a ayudar. Y eso es una buena señal de que la palabra y el testimonio han sido
buenos en este lugar, ¿no? Y ojalá Dios quiera, y yo creo que va a ser así, que hasta que Cristo venga, ese testimonio va a permanecer, ¿no? Por el trabajo, por lo que se ha sembrado. Y bueno, estamos en un tiempo donde el avivamiento de Dios está llegando, así que vamos a aprovechar ese tiempo, ese mover de Dios. Sin duda que Dios tiene cosas, así que bueno, hay que estar expectante, porque uno no puede proyectar nada, no podemos decir, bueno, Dios va a hacer tal cosa, no sabemos lo que Dios va a hacer, pero sí sabemos que Dios algo va a hacer, que Dios va a traer un avivamiento, como lo que está pasando en Estados Unidos, no sé si has visto en las redes, en un lugar de Estados Unidos, que no me acuerdo, creo que es Aury, una cosa así, o Arbury, una cosa así, es en una ciudad, en una universidad. Eso te siempre sí, algo hice en la universidad. Que se terminó una reunión y quedaron 2 chicos que siguieron cantando o adorando, y los músicos se prendieron a ellos, y ahí comenzó de 2, comenzó, los músicos estaban guardando todo, pero de pronto empezaron a juntar todo, otra vez a seguir tocando, y bueno, eso hizo que otros jóvenes que se estaban yendo volvieran. Bueno, y ahora hace ya 8 o 9 días que están permanentemente en un seguir de adorar a Dios, ¿no? Y pueden haber especulaciones sobre lo que sea, lo que no sea, pero yo creo que Dios habló de esas cosas, ¿no? Porque cuando uno ve las cosas así, tenemos que ir a la Biblia, y la palabra del Señor dice, ¿no?, que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu. Amén. Y dice sobre toda carne, y creo que en eso tenemos que prestar atención. Dios se está moviendo. Habla también en que en los tiempos posteriores el Señor iba a derramar sobre los jóvenes, y bueno, y si miramos, arranca por jóvenes, ¿no? Entonces, y lo que está pasando es que se ha ido corriendo a otras universidades, a otros lugares. Cuando hablamos de universidad, no son universidades solamente públicas, sino que allá hay privadas, hay seguro, y universidades cristianas, ¿no?, evangélicas. Entonces, que por eso la diferencia, y yo creo que ese tiempo viene y va a tocar a todo el mundo, a todos nos va a tocar pasar, al menos aquellos que estamos metidos en las cosas de Dios, y bueno, y Dios tomará a unos, a otros, pero digo que no estemos mirando por dónde empieza, ¿no?, que no estemos mirando dónde va a comenzar, pero sí, como decía la palabra, como dice la palabra Rema un poco, y haciendo un poco reflexión el pastor sobre eso, que nosotros podamos estar metidos en la corriente de agua. Amén. Y esto es lo bueno, que no nos haga afuera. Claro, que estar metidos en esa corriente, no expectantes, especulando si es, si no es. Creo que en este tiempo tenemos que ser sabios en Dios, ¿no? Y darnos cuenta, ir a la palabra cuando vemos estas cosas, ir a la palabra, y ver que son cosas que el Señor los anunció mucho tiempo atrás, ¿no? Amén. Entonces, el otro día, el miércoles pasado, el Señor traía una palabra que podemos votar en el culto también, acerca de que trajo la hermana Mónica, la diácona, y ella sí, acerca de la importancia del estar atentos y preparados, ¿no?, para y sacar las moscas muertas que pudren el perfume que los cristianos tienen, ¿no? Y entonces yo me quedé enganchado con lo que hablaba el Señor acerca de preparar el aceite, que está en Éxodo 30, versículo 21, creo que es en adelante. Habla acerca del aceite que debían tener para ungir el templo y así a las personas que el Señor manda apartar, ¿no? Entonces me llamó la atención acerca de cómo Dios manda a preparar el aceite con distintos elementos y distintas cantidades, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, pero ¿quién no va a agarrar? ¿No? Pero el Señor dijo, bueno, y si tanta cantidad de esto, tanta cantidad de lo otro, tanta cantidad de lo otro. Entonces cuando uno ve esas cosas y uno lo lleva, medita sobre eso, uno tiene que darse cuenta que el Señor todo lo hace perfecto. Y Amén. Tiene el Señor una medida perfecta justa. Y una medida justa. Y él quiere que las cosas sean perfectas, claras, entendibles, que sea lo que Él dice, ¿no?
Ni que le agreguemos más ni que le saquemos. Claro, porque nosotros... Y me llama la atención también que en una parte dice que no se puede hacer ese aceite para otra cosa. Igual que el incienso. El incienso era hecho también de cierta cantidad de elementos diferentes, y que ese incienso no se podía hacer para otra cosa que no fuera para eso. Y el incienso era para cuando el sacerdote entrara al lugar santísimo y Dios bajara allí para hablar con él, ¿no? Amén. Y no dice, no se puede hacer esto para hacer uso de aromático dentro de las casas. De uno dice, ¿qué pasa? Que Dios quiere las cosas para Él, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que a veces nosotros, sin querer, hacemos las cosas, bueno, está como decir, viste, vamos a hacer nuestra torta frita, y hay quienes son, viste, que quien va a hacer la torta frita, y entonces tiene cierta cantidad de harina, es perfecto, todo lo que pone en una torta frita. Pero, y otros somos nosotros, vamos y sabemos que te damos un poco de harina para adentro, un poco de lo otro, y ahí sale la torta frita, ¿no? Pero Dios nos está hablando de perfección. Entonces tenemos que buscar esa perfección, tenemos que buscar ese molde perfecto, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere y darle al Señor lo que Él quiere, ¿no? Decir el Señor, no, yo quiero que este aroma sea para mí, la adoración que sea para mí, que salga de tu corazón. Entonces, viste, esas cosas, vos la traes a estos tiempos y decís, tal vez alguno dice, ¿de qué tiene que ver lo que está hablando? Y tiene mucho que ver, porque a veces nosotros somos desordenados en nuestras vidas en el tema de darle al Señor lo que realmente Dios quiere. No le damos como el Señor nos pide. No, o sea, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ¿cómo se llama? De lo que se levantó, de las primicias, no, estoy hablando de lo que sale de mi corazón, mi adoración, mi entrega, mi búsqueda, ¿no? Entonces, tiene que ser lo que Dios, eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo venir y estar, venir y hablar con el Señor así como de paso, Señor, me olvidé, tenía que hablar contigo, entonces apurado. Y decía el apurado. Yo creo que nosotros debemos que entrar en ese tiempo, y digo nosotros porque digo, yo me pongo primero en esto, ¿no? En ese tiempo de que yo tengo que darle lo mejor a Dios, lo correcto, lo que a Dios le agrada, buscar, y ni siquiera cuando yo me voy a poner a adorar al Señor, decirle, Señor, o hablar con Él, Señor, ¿de qué quieres hablar conmigo? ¿De qué quieres que te hable? ¿Qué quieres que te adore? ¿Qué quieres que te diga? Y el Espíritu Santo es el que se encarga de mostrarme, de enseñarme, porque yo tengo que ser un vaso que le doy a Dios lo que Él quiere, no puedo dar entonces por eso a veces pasan las cosas que están sucediendo en estos tiempos, ¿no? Yo no sé qué pasó por la cabeza de aquellos jóvenes cuando hace unos días atrás, cuando empezaron a adorar a Dios, pero tal vez algo vino al corazón y sentimos que tenemos que seguir adorando, y eso pasa, ¿no? Y así tiene que ser. Yo me acuerdo hace muchos años atrás los movimientos en Argentina, cuando Dios trajo ese avivamiento en Argentina muy grande, y me acuerdo que la gente hacía cola para poder entrar a los templos, ¿no? Y no te estoy hablando de un templo en específico, obviamente que había ministerios que supieron mantener eso hasta el día de hoy, pero en muchas iglesias, las iglesias estaban abarrotadas, llena de gente. A mí tuve la oportunidad de viajar a algunas iglesias en Argentina que no estaban realmente o sea, que no ministerios grandes, ¿no? Pero sí estar en algunas iglesias. Me acuerdo de haber ido a predicar en una iglesia que era una carpa. Era una carpa, los hermanos consiguieron una carpa, y después la fueron transformando esa carpa en un templo, ¿no? En un salón. Pero y vos decías, vos mirabas de afuera el aspecto que tenía aquello y decía, ¿y acá quién puede entrar? Humanamente hablando, ¿no? Claro. Pero cuando entrabas ahí, sentías la presencia de Dios, se llenaba aquel lugar de gente, llegaba la hora y la gente esperando para entrar al culto. Entonces, viste, esas cosas son estuvimos en otro lugar también, que entramos en un salón, y yo, viste, cuando vos entras en un lugar y no entendés la forma del salón,
Y acá como la gente, y no importaba eso, llegado el momento del culto, estaba lleno, todos los rinconcitos que había para poner gente, estaba lleno de gente. Amén. Y bueno, y así es Dios, ¿no? Entonces, Él lo hace de esa yo creo forma, que ¿no? también va a llegar en Uruguay ese tiempo y que estemos preparados. Hay muchas promesas, como siempre digo, para Uruguay, así que bueno, tal vez seamos los últimos, pero bueno, nos va a tocar. Tenemos que entender, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, Dios está dando muchas señales, a veces nosotros no queremos mirar esa parte, ¿no? Pero sí vemos que Dios está. Amén, y que su venida viene. Viene, y sí, falta claro. poco. Así que bueno. Vamos a hablar un poquito de si te parece, Andrés, si vos tenés algo acerca de la locomoción y eso del... Amén, sí, va a salir un micro de la iglesia, si no me equivoco, ya hay un día que ya está completo, después quedarían para los otros 2 días, los sábado y domingo, pero esa está encargada la pastora Noelia. Hay que comunicarse con ella, el micro va a estar saliendo a las 18 horas de la iglesia y vuelve al terminar, sí. No sé si algo de las 22 horas, por ahí. Por ahí. Bueno, sí, que traten de comunicarse lo antes posible. Aquellos que necesiten viajar pueden reservar los 3 días, o pueden decir, no, yo voy a ir el sábado, o puedo ir, porque hay gente que trabaja, no sé. Bueno, pero la idea es sí que se comuniquen, porque es capacidad limitada, ¿no? Así que bueno, y la idea es que podamos estar todos. Y bueno, y hay gente que viaja en sus... Claro, también viaja en su vehículo, o también está la línea de ómnibus, ¿no? Que eso después irá a poner en las redes, como se hizo la otra vez también, de los horarios, claro. Donde lo deja allí ya la mayoría, yo creo que todos conocemos la chacra, nos deja un par de cuadras el ómnibus, así que bueno. Y hay que tener presente una de las cosas en cuanto al micro, ¿no? Porque hay una diferencia, sacábamos el otro día, de 40 pesos entre el boleto del ómnibus al micro, ¿no? Claro, y tengan presente que el micro te lleva al lugar y te espera para traerla, ¿no? Y no te deja esperando, no te deja en la puerta. Va a la puerta, no, te deja dentro de la chacra. Seguro, te deja ahí. Entonces, así que bueno, también. Y que bueno, ¿no? Ya hace un tiempo se había hablado, y bueno, el Señor también, lo que decimos, ¿no? El cumplimiento de la palabra, que hoy pueda salir un vehículo para trasladar a los hermanos, también es una bendición, ¿no? Amén. Que a veces, bueno, también a veces dice, ¿cómo hacemos? Pero bueno, el Señor hace todo como Él quiere, ¿no? Claro que sí. Amén. Bueno, saludamos ahí a Sebastián, que nos está mirando, y a la señora pastora Adriana Rodríguez, de Tranquera, que nos está saludando ahí. Dice, hola, Dios te bendiga, pastora, una bendición que estés allí. Amén. Saludos para tu esposo, flamante, matrimonio. 0 kilómetros. Sí, 0 kilómetros. Están allí trabajando en Tranquera, es una bendición. Pudimos mandar un abrazo. Mandar un abrazo para ellos, para los obreros de aquel lugar. Gustavo y en fin una cantidad de hermanos que están trabajando allí en la obra, y ellos también la pastora va a estar para el aniversario así que nos vamos a ver. Sí, una bendición, amén. Con Gustavo, es un obrero de aquel lugar, y así que les mandamos un saludo fuerte, como saludamos a todos los hermanos del interior, ¿no? Hay algunos que a veces nos escuchan después, así que bueno, le mandamos un abrazo grande. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos está regalando. Y hablando del aniversario, podemos hablar también de que aún se siguen esperando las colaboraciones, ya sea de primicias, para lo que es poder atender a los hermanos de Córdoba, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? Bueno, como hablábamos la otra vez, como contaba un poco la pastora, como siempre hemos sido buenos hospedadores, amén. Como también nos han recibido a nosotros, porque nosotros cuando viajamos también somos servidos de la misma manera. Muy bien. Realmente, yo creo que de todos los años que he ido, nunca... y yo creo que la gran mayoría de la iglesia ya ha ido. Ya ha viajado. Ya tiene experiencia. Sabe. Y bueno, y como todos sabemos, bueno, lo tenemos que atender de la mejor manera. Claro. También tenemos el tema que ellos, hoy el dinero de ellos está un poco complicado. Sí, hay una diferencia. En el cambio, bueno, entonces la idea es que que los hermanos puedan tener las 4 comidas, y bueno, entonces por eso también ese tema de aquel que bueno, que desee, ya lo hemos hablado, que se comunique con la hermana Beatriz, con la pastora
Marta, Sí. que ellos están recibiendo las colaboraciones, bueno, lo que es carne, algunos dicen, bueno, yo puedo, yo qué sé, 3 kilos de muslo, una mondiola, no sé, Claro. lo que realmente sientan el corazón para esos días, para poder agasajar a los hermanos y servirles, ¿no? Todo viene bien. Todo viene bien, para la olla. Sí, sí, sí. Y está aquí también la otra colaboración que se necesitan, creo que todavía, no le pregunté a mi esposa, pero creo que todavía faltan colchones Sí, para eso también. para Alguno para que tenga algunas algún personas, colchón ¿no? que... Porque tengamos presente que estamos peleando unas 70 personas de Argentina, Ujú, más la gente que venga de acá. Ya hay 2 que están en viaje, también. 2 de Artigas. Sí, los vi, sí, Bueno, vienen en viaje. que vienen en viaje y o sea, están con los pastores, no Sí, es que sí. vienen que vienen caminando, Vienen, ni ya salieron de salieron- mochileros. ya salieron para llegar a la aniversario. Así que están pero no sé si vendrá alguno más, y bueno, ya decía estos hermanos que vienen de Tranquera, y Sí, más o menos precisaríamos un hospedaje para 100 para personas. 100 personas, estamos Así que trabajando bueno, sobre esa base. sobre ese Si número. bien hay algunas cosas, todavía hace falta, y todo es bueno, así que agradecemos toda colaboración que nos puedan enviar, son necesarias en este tiempo, ¿no? Así que, Sí, mañana tenemos reunión, algunos capaz que dicen, bueno, mañana le sí. tengo un colchón nuevo que lo puedo hablar. Igual Mañana- mañana se van a dar los anuncios, ¿no? Mañana Pero se digo, van a dar los ya anuncios, se mañana puede. domingo, y también miércoles hay culto. También el en un miércoles hay, principio sí. no iba a haber, pero este miércoles sí, Ay. ya tenemos culto en la iglesia. Son los días que usted puede llevar su colaboración o su anuncio, de decir, bueno, yo tengo esto, tengo aquello, y bueno, y de alguna manera, si usted no lo puede trasladar, que avise, Que lo de alguna, de alguna manera Se hace se puede ir llegar. a buscar, ¿no? Amén. Así que estamos en ese trabajo para estos tiempos, ¿no? Y aún allí en la chacra quedan algunos trabajitos para hacer, algunas cosas, así que si alguno quiere decir que quiere ir a trabajar. Vaya, pregunte que algo Algo se va a hacer. Algo se Amén. va a hacer. Siempre hay una cosita. Siempre Bueno, hay una cosa para hacer. amén. Así que le agradecemos a Dios todo este tiempo que Dios nos está dando, ¿no? De poder disfrutar de este aniversario Amén. número 15. número 15, ¿no? Así que le agradecemos a Dios la oportunidad que Dios nos da. Y vamos a compartir ya, ¿no?, lo que tenemos allí de palabra con la audiencia. Filipenses 4:13, ¿no? Filipenses 4:13, sí. Amén. Amén. Léela si querés, Andrés. Vamos a... Amén. Una palabra muy especial, amén. No, sí, sí. Te la voy a hacer a que vos arranques porque sé que Dios te habló algo. Amén. Y para vos. Dice la palabra Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Bien cortito. Bien cortito. Decía un amigo, un pastor, un hermano amigo que es de ahí de Pando, me decía, vio lo que dice el Señor, ¿no? Cortito y claro. No hay mucha vuelta. No, y sí. No, realmente esta fue una palabra que cuando me dijiste de compartirla, digo, bueno, la palabra rema mía, ¿no? Ajá. Los momentos más difíciles, el Señor me la dio, ¿no? Ajá. Y realmente yo creo que, lo creo, ¿no? Como es así, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y fue un momento difícil, ¿no? Ya todos saben cuando pasamos por situaciones complicadas, y en especial fue cuando cuando estuve internado, ¿no? Ujú. Fue un momento que no sabíamos. Ya la mayoría ya conocen de mi testimonio, Sí, de, sí, sí. de lo que vivimos, ¿no? Pero bueno, en un momento allí me acuerdo en el sanatorio, el Señor me dio esta palabra, ¿no? Porque claro, los diagnósticos no eran buenos, como si yo hoy estuviera hoy acá contigo, mañana caigo internado, y después de ahí empezamos un proceso duro, largo, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Te entiendo de lo que estás hablando. Amén. Ahí está. Porque tú también lo has pasado. Claro. Entonces digo, bueno, y llega un momento que claro, uno como humanamente también se pone mal. Claro. Si bien nunca perdimos la fe, nunca dejamos de creer ni de confiar, pero sí llega un momento que decís, bueno, un día, van 2 días, van 3 días, van 4 días, y decís, bueno, ¿y esto? No parece. Hasta que un día me acuerdo que también el Señor dijo, bueno, me dio esta palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y de ahí la cosa cambió. Si bien siempre vimos la mano de Dios, pero ya, bueno, más allá de los diagnósticos,
habían cosas que empezaron a cambiar, bueno, empezaron a dar la medicación, iba a ir a trasplante, no se hizo trasplante, se colocó un aparato, y hubo muchas cosas que entendí que Dios realmente me mostró de parte de Él, ¿no? Que a Él, ¿no? Como dice la palabra allí, todo lo que un cristiano fortalece, no importa de que estés ahí, que te digan, bueno, mirá, te vas a morir mañana. Sí. La ciencia, ¿no? Que te puede decir, te vas a morir hoy. No, yo creo que Dios no me va a dar más vida. Seguro que sí. Amén. Entonces digo, realmente esa palabra fue muy importante. Y hasta el día de hoy, ¿no? Cuando vienen esas situaciones difíciles, complicadas, todo lo bueno en Cristo nos fortalece. Claro que sí, claro que sí. Amén. Esa es una palabra que deberíamos tenerla siempre presente en todas las cosas, ¿no? Sabés que yo tenía un cuadro en mi casa y por mucho tiempo yo quería entender ese cuadro, porque había en una zona de muchas montañas, sobre una roca, sobre una, o sea, había como, viste, el borde de un precipicio. Entonces en una punta, había, para subir ahí, se ve que había que escalar mucho, ¿no? Pero había una pareja en la punta de esa piedra, ¿no? De esa roca. Te estoy hablando en altura no de 10 metros, estoy hablando de miles de metros, cientos de metros. Y está en la punta allí, y entonces el cartel decía arriba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensaba, digo, la imagen, si uno la miraba, no decía mucho acerca de todo lo puedo. Claro. No era muy entendible, pero después cuando uno empieza a mirar, dice, claro, el querer llegar a ese lugar, a ellos les pudo haber costado muchas cosas, ¿no? Y cuántas veces se pudieron haber caído, cuántas veces pudieron haberse golpeado, cuántas cosas pudieron haber perdido en el camino. Pero llegaron ahí. Bien. Y a veces en nuestras vidas también nosotros tenemos que analizarnos a nosotros y decir cuántas cosas para llegar a donde hemos llegado tal vez nos costó dolor, sufrimiento, pero llegamos. Amén. Llegamos porque Dios nos ayudó, porque Cristo nos ayudó, ¿no? Vos contabas obviamente tu situación, que vos más que nosotros lo viviste en carne propia. Nosotros vivimos por nuestra hija, lo vivimos también, ¿no? Y hoy uno mira a mi hija y ve un resultado, y el haber subido una roca bastante alta también, y haber perdido un montón de cosas, y capaz que cosas que teníamos que analizar que teníamos que perderlas. Amén. Yo ayer hablaba con alguien que me dijo, dice, si el médico me dio tantos días más, y en el momento el Señor me habla y me dice decirle tal cosa, pero a mí me daba, ¿me entendés? Porque digo, a veces vos no podés largar una palabra, ¿no? Así por largarla, digo, yo soy cuidadoso en eso. Pero el Señor entonces me dice que le dijera, ¿no? Y yo le digo, ¿no será que Dios quiere que este tiempo, tenerte un tiempo para que vos estés, para que hables con Él, porque Él quiere hablar contigo? Y entonces dice, sí, tenés razón, lo voy a tomar así. Y a veces hay cosas que a veces nosotros no las entendemos, pero es un tiempo donde Dios nos quiere hablar, y vaya si nos habla. Amén. Y digo, claro, porque vos me decías ahora que fue tu palabra rema, que en esa situación Dios te da esa palabra, ¿no? Y yo me imagino lo que a vos te pasó adentro de tu corazón, porque a veces uno, cuando está en esas situaciones, que creo que vos lo hiciste muchas veces, uno le pregunta a Dios. Amén, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, ¿hasta cuándo? Lo que no sabe es algo que y algo también personal, ¿no? Digo, único, que a veces vos decís, porque claro, no, a veces no es que le quieramos buscar la explicación, pero sí la pregunta, decir, bueno, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿No? Sí. Pero bueno, y ahí fue que el Señor nos habló, ¿no? Y realmente vimos su mano, ¿no? Claro, a veces te pone, como decís tú, ¿no? Para llegar a ese lugar o esa situación que decís, ¿y ahora qué hago, no? ¿A dónde voy? ¿Qué sigo haciendo? Sí, a mí me pasó, como yo te lo he contado varias veces, me pasó ese día que yo iba en una de esas
situaciones de ir a buscar a mi hija, de salir de las internaciones que tenía periódicas, y que yo le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Porque en un momento como que me pasó todo un montón de cosas desde que yo tenía noción hasta ese momento, todas las cosas que me ha tocado vivir, ¿no? Y a veces uno dice, sí, a veces uno pasa cosas porque uno es cabezón, claro, porque es desobediente, sí. Porque no... Pero a veces eso es lo que vos crees. Pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que Dios permite muchas cosas, porque Dios tiene el poder y la autonomía de frenarnos, de sacarnos, de ponernos en distintas situaciones, ¿no? Y entonces, dentro de todo eso hay cosas que vos te das cuenta que Dios te hizo pasar por ese horno de fuego, por ese desierto, porque digo, en un momento así, de esas situaciones duras de la vida, vos te encontrás como un desierto, porque podés estar rodeado de gente y a veces no encontrás una explicación. Todos vienen y te dicen un montón de cosas, pero por más que vos pongas arriba de la mesa y juntes todas esas cosas que te dicen, vos no le encontrás una explicación, vos no encontrás la solución. Y claro, lo que pasa es que los humanos estamos acostumbrados a ver alrededor. Claro. Nosotros, si estamos en un desierto, ¿qué vamos a mirar? La arena, las piedras, lo que nos falta para cruzarlo, para llegar. Seguro, todas esas cosas. Pero nunca miramos, como dice la palabra del Señor, el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Mi socorro viene de Jehová, y Jehová no está a la altura nuestra. Claro. Jehová no está a nuestro alrededor, Jehová está arriba. Y a veces eso es lo que nos cuesta, nosotros buscar en el Señor esa explicación. Y por más, como decíamos hoy, nosotros podemos preguntarle a Dios muchas veces, podemos consultarle a Dios, podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor viene ahí, ¿no? Y a mí en la palabra fue aquella de a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Amén. Y a veces, ¿cómo es posible entender esa parte? Cuando a veces estamos pasando diferentes situaciones, ¿no? Claro. Y límites a veces, ¿no? Porque son situaciones límites. Pero bueno, claro, también el Señor por eso nos dice, ¿no? Que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sí. A veces lo queremos razonar a nuestra forma, a nuestra manera, y no le vamos a dar la vuelta. No. Pero bueno. Es que a veces yo estaba pensando ahora de mañana y decía, nosotros a veces nos olvidamos, somos duros, ¿no? La persona, el hombre es duro, ¿no? Porque si vos te ponías a pensar, en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, sale de una esclavitud, sale de no ser independiente, ellos vivían sometidos, dispuestos a los que ellos querían hacer con ellos, pero Dios le da la posibilidad y le dio una palabra que saliera, que él tenía una tierra para ellos, ¿no? Y obvio, para llegar a un lugar hay que transitar, hay que caminar, hay que andar, ¿no? Y a veces cuesta, obvio que cuesta, y cuesta entender, cuesta comprender, ¿no? Y creo que, así como te ha pasado a mucha gente, le ha llegado algún día, en algún momento, una palabra de Dios. Y Dios le ha dicho eso, una promesa de Dios, ¿no? Como hemos encontrado, de repente Dios nos ha hablado y nos dio una promesa. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué me cuesta tanto llegar a la promesa? Y todo tiene su proceso y todo tiene su tiempo. Es difícil a veces nosotros mirar cuando Dios nos dice y miramos alrededor, porque ¿qué hacemos cuando Dios nos habla y nos promete algo? Lo primero que hacemos es decir, ¿cómo llego? Ya pensamos, lo primero es, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo vamos a llegar? No, pero no somos nosotros. No, es Él. Es Él. Y entonces, es que es difícil llegar a ese entendimiento, ¿no? Y que Él la palabra dice también que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y cuando estamos hablando de que Él tiene cuidado, Él está hablando de no que Él nos está cuidando, protegiendo, sino que está atento a nosotros, ¿no? Porque digo, es como dice, vos vas con tus hijos a una plaza o a la playa, donde sea, y vos le decís a tus hijos, vayan, jueguen, que yo los voy a estar observando, los voy a estar cuidando. Y es verdad, ellos van, juegan, se divierten, corren, y vos no le prestás, no le retirás la mirada, ¿no? Estás observando dónde se suben,
Y si se van un poquito más allá, vos ya lo llamás. Si ves que hay un lugar donde hay peligro, te acercás como disimulando, ¿no? Pero vos lo dejás que ellos se diviertan, corran, jueguen, anden, y siempre andas allí, le advertís, lo llamás, le hablás, le aconsejás, y así es, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Y nosotros eso no nos damos cuenta. Cuando Dios habla y dice, yo tengo cuidado de vosotros, Él está atento a todo lo que nos pueda pasar. Aún el Señor sabe que yo mañana en algo le voy a pifiar, claro, le voy a errar. Podemos estar acá nosotros proyectando un montón de cosas, pero Él sabe lo que va a pasar cuando terminemos el programa. Lo que voy a hacer, lo que voy a andar, entonces lo que me va a querer atacar, todo. Entonces Él está protegiendo mi vida. Tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces digo, cuando yo pienso en todas esas cosas, cuando yo me detengo a pensar en eso, entonces está claro que tengo que ir a lo que Pablo les habla a los filipenses y entender de que todo lo podemos en Cristo. No hay cosas que nosotros no podemos hacer. Nos cuesta entender esa parte porque somos, bueno, no sé si es general del hombre, pero el uruguayo es así, ¿no? Que quiere todo para ayer. Sí, la solución tiene que ser ahora, inmediata. Sí, por eso te decía, va un día, van dos, van tres, van cuatro. Y fue difícil. Y uno ya estaba nervioso. Sí. Pero bueno, el Señor siempre llega, ¿no? Es lo bueno. Y un poco como tú decías, ¿no? A veces también esa ansiedad, ¿no? Que humanamente tenemos, ¿no? De querer solucionar. O a veces, por eso también en una de sus palabras dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Y a veces tenemos que esperar ese tiempo de Dios, ¿no? Porque también en ese caminar, como tú decías, en ese desierto, en ese camino de llegar, bueno, como decía, daba el ejemplo de esa pareja en esa montaña, en ese camino, todo lo que pudo haber pasado, lo que sucedió, ¿no? Y lo que pasa en nuestras vidas, muchas veces cuando, bueno, capaz que es parte de la preparación, capaz que es parte de la madurez, capaz que es parte de entender muchas cosas que a veces, si llegáramos enseguida, quizás no estamos salteando cosas que el Señor quiere tratar en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y que nosotros no, esa es la parte que nos queremos saltear siempre. La parte de si por acá no vamos a pasar. Sí, no, pero vamos a cortar camino. Sí, todo tiene ese proceso, ¿no? Y a veces esa no sé si llamarle desobediencia o ese capricho nuestro de querer nosotros hacer las cosas a nuestra manera, es lo que nos lleva a pasar desiertos muchas veces. Porque digo, hoy en día a veces nos toca todo, a veces no. Hay personas que de repente no pasaron nunca un desierto, ¿no? Capaz que los desiertos de ellos fueron más chiquitos, más cortos, o agarraron el borde del desierto. Llegando al final. Claro, pero digo, todos nos toca pasar una situación que a veces, como decía hoy, te estás rodeado de gente, pero no le encontrás la solución. Todos vienen, te dan palabras, y esto es una cosa que quería hablar, ¿no? Porque muchas veces, cuando estás en situaciones así, todos te van a venir a dar una palabra, y vos querés escuchar una palabra, ¿no? Que sea clara. Ahora, el tema está en que nosotros estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque no solamente Dios te va a venir a hablar cosas lindas, ¿no? Porque lo que vos querés escuchar o lo que las personas te van a decir siempre te van a venir a dar el aliento, te van a empujar, te van a alentar. Pero a veces por en medio de eso viene el Señor y te manda una palabra mía. Fíjate que al pueblo de Israel le pasó así, ¿no? Porque fuera de ellos, por la desobediencia de ellos, el Señor le dijo, bueno, ustedes no creen en mí, 40 años en el desierto. También dando vueltas. Y se van a morir, los de 20 años por arriba se van a morir todos, ¿no? Y fíjate vos que no hubo arrepentimiento, ninguno se puede entrar y decir, no, Señor, nos arrepentimos, siguieron en su orgullo, en su vanidad. Y en eso tenemos que tener cuidado también los cristianos, ¿no? Que cuando viene palabra de Dios tenemos que aceptarla, aunque no nos guste, aunque sea dura, ¿verdad? Aunque no la entendamos, bueno, tenemos que aceptarla y decir, bueno, Señor, sí, bueno, está. No quiere que haga, no lo hago, lo suelto, me lo quito, me arranco, lo dejo de lado,
¿no? Amén. Entonces eso me va a ayudar a mí a que el proceso sea más corto, el tiempo sea más corto, ¿no? Que yo Claro. no sufra más de lo necesario, ¿no? Sí, sí. Entenderlo en ese tiempo. Sí, sí. Porque si no, como decía allí, que daba el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Si no íbamos a estar 40 años. Claro, y a veces nuestra desobediencia es la que estira los plazos. También, y no alcanzar la promesa. No alcanzamos No la llegar promesa, al propósito de Dios muchas veces, ¿no? Claro. Nos pasa como Moisés, nos podemos ver la bendición, pero no alcanzarla, no disfrutarla. Y yo creo que ninguno quiere ver solamente la bendición, queremos también ser parte, ¿no? de eso, ¿no? Una vez en Artigas estaba en una iglesia yo y veía, Dios me muestra un río, ¿no? Un río que venía, que pasaba, y dice que yo estaba a la orilla del río. Y yo decía, yo no quiero estar acá. Yo veía el río que cruzaba, no embravecido, no, pero el agua, viste, que es lindo verla cruzar. Y yo, y digo, Señor, yo no quiero estar acá. Y de repente cuando quise acordarme, me encontré en el medio del río. No sé nadar, pero iba nadando, ¿me entendés? Iba disfrutando del agua. Y entonces, ¿viste? Y eso es lo que pasa. Nosotros no podemos estar mirando las bendiciones. Es bueno disfrutarlas, es bueno ver cómo, ¿no? Porque digo, gozarnos de las bendiciones de Dios, ¿no? Gozarnos cuando Dios comienza a moverse, cuando Dios comienza a levantar gente, cuando Dios comienza a levantar obreros, gente, capacidades que Dios, eso es el mover de Dios, eso es el río de Dios. Cuando el río de Dios comienza a correr, hace un tiempo cuando el pastor hablaba sobre el estar en la corriente de agua, ¿no? Y él enfatizaba que tenemos que estar en la corriente, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar en la corriente? La corriente de agua realmente no está en las orillas del río.